Hola, muy buenas. Me presento, soy Zenaida Aguilar y ahí estáis viendo a Toni Basol, compañero, ahora nos presentaremos. Y hoy vamos a hacer una charla introductoria, porque obviamente esto es muy extenso y cada individualmente también podríamos tirar mucho más. Pero vamos a presentar cómo a lo largo de nuestra vida, nuestros estilos de crianza, nuestras relaciones con los padres, con nuestros padres, influyen en cómo nos hemos formado como personas y también cómo podemos ser a la hora de educar a nuestros hijos. Bueno, yo, como ya he dicho, me llamo Zenaida Aguilar, soy psicóloga clínica y cuando acabé la carrera, mi pasión de alguna forma era pues, ser psicóloga clínica dedicada a adultos en primer momento. A raíz de ver tantos niños heridos dentro de tantos adultos, me fui dando cuenta de la importancia de poder dedicarnos a intervenir en los primeros años de vida, mientras antes pues, lo mejor posible. Y entonces empecé a dedicarme a psicología infanto-juvenil y bueno, y aquí estamos, aquí voy a intentar compartir todo lo que he ido aprendiendo y me he ido dando cuenta, aquí está mi información también por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, ahora os presento a Toni Bassols, psicólogo, coach, mentor mío y un gran profesional. Él es experto en negociación, en mediación y bueno, también toda la parte del área de psicología, tanto con adolescentes sobre todo, que es su fuerte, como con adultos. Toni, si quieres Buenas, compartir. buenas tardes. Gracias, Zenaida, por la presentación y gracias a todos los que estáis viendo este vídeo. Hemos producido esta edición del vídeo para aquellos que no pudieron asistir en directo el día que lo hicimos. Decir simplemente que es un placer estar compartiendo esta presentación con Zenaida, que a pesar de su juventud tiene ya larga experiencia y que, bueno, que intentaremos aportaros lo más posible en cuanto a el estilo de crianza y con nuestros hijos y cómo eso influye en ellos e incluso también cómo ha influido en nosotros con respecto a la crianza que recibimos de nuestros padres. Así es que, sin más dilación, dejo paso a Zenaida, que dirigirá un poco esta presentación. Gracias. Gracias, Zenaida. Bueno, es importante que en esta presentación, supongo que el perfil no es de padres, madres, cuidadores, y es importante que os coloquéis primero como personas, ¿no? Como niños y niñas que habéis tenido un estilo de crianza, que vuestros padres han sido una forma con vosotros, para tomar conciencia de eso, cómo os ha influido a la hora de cómo vamos a ver, ¿no? De veros a vosotros mismos, de ver cómo funcionan las relaciones y cómo funciona el mundo, ¿vale? Porque eso tiene totalmente una influencia totalmente directa y es importante tomar conciencia para poder veros como padres y madres, porque obviamente hay muchos patrones, estilos de crianza, hay muchas ideas de cómo tiene que ser la educación, exigencias que influyen en cómo vais a tratar a vuestros hijos y afortunadamente que hoy en día se sabe mucho sobre la psicología y sobre la importancia también de poder llegar a un equilibrio, ¿no? Y no quizás patrones tan rígidos ni tan flexibles. Entonces esta diapositiva a mí la he hecho, ¿no? Para ver este crecimiento, ¿sí? Nacemos, somos bebés que necesitamos de un otro para poder sobrevivir, necesitamos que nos digan, que nos alimenten, que nos acaricien, que nos estimulen, que nos vayan enseñando el mundo, que nos vayan dando cariño para poder ir desarrollándonos. Los primeros 3 años de vida son lo más importante porque va a ir haciendo como esta mella en nosotros, ¿no? Si nos vamos a ver lo suficientemente buenos o si nos van a decir si somos capaces de hacer las cosas o si no, si nos van a limitar, ahora iremos viendo. Pero por eso es muy importante. Luego, por supuesto, a lo largo de la vida, ¿no? Van ocurriendo otras circunstancias que nos van influyendo.
pero esa necesidad de un otro para sobrevivir nos va a determinar como personas. Y eso, y no solamente como individualmente, sino también nos va a influir en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestras amistades o cómo nos colocamos ante la vida profesional, por ejemplo. Por eso es muy importante intervenir desde bien pequeñitos para que puedan ser, ¿no? Es un laboratorio de vida al final, la casa, la crianza. Entonces, que podáis reflexionar sobre cómo estáis educando y que estáis a tiempo de poder hacerlo bien, sobre todo, ¿no? Perfecto, imposible, ya vamos a quitar presión porque o sea, ser padres perfectos es imposible, pero sí que intentar hacer lo mejor posible. Sí, efectivamente, añadir simplemente que, como bien decías, Zenaida, pues bueno, es fácil encontrarnos en nuestra edad ya adulta repitiendo conductas que no teníamos, digamos, no éramos conscientes, no teníamos computado que estábamos imitando o reproduciendo conductas aprendidas en los primeros años de vida o conductas que eran un poco de nuestro padre o de nuestra madre y no nos damos cuenta y a veces replicamos con nuestros hijos. Claro, hay que tener en cuenta, y esto lo observamos mucho en el trabajo con adolescentes, que a menudo los padres no evolucionan con el crecimiento de su hijo, que después se hace adolescente y demás, y hay que evolucionar con ellos. Y muchas veces nos quedamos anclados en estilos de crianza, en estilos de educación hacia nuestros hijos, quizá muy basados, por no decir a veces demasiado iguales o parecidos a los que recibimos en su momento por personas que eran nuestros padres, pero que venían de una educación de otra época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante como padres observarnos, dice muy bien Zenaida, nadie es un padre o una madre perfecta, con lo cual quitar la presión esa está muy bien, pero sí observarnos y tener un poco de capacidad de analizar un poco nuestras conductas para ver dónde podemos mejorar. De ahí que las escuelas de padres, digamos, que han proliferado bastante en los últimos años, pues realmente sean de mucha ayuda. Gracias. También es importante, ¿no? Antes de continuar la presentación, he metido esta diapositiva así como he podido, pero es importante vernos, ¿no? Porque hasta ahora la psicología ha sido muy de pensamiento-conducta, ¿no? Cognitivo-conductual, y cada vez se ve más la importancia de cómo todo esto, todos nuestros pensamientos vienen influidos por unas sensaciones corporales y unas emociones, ¿no? Y poder hacer una integración y tomar conciencia desde estos tres niveles. Porque muchas veces, ¿no? Vienen a consulta desde adolescentes, niños y adultos también. Yo sé que no tengo que hacer esto, pero hay algo en el cuerpo que te lleva a hacer eso, ¿no? Momento de explosión, de sé que lo estoy haciendo mal, pero hay algo dentro que me lleva a este automático. Vamos a necesitar ver qué sucede en el cuerpo, a nivel corporal, para que esté llevando esa conducta. Que si te estás sintiendo que te están tomando el pelo, que no te están respetando, ¿no? ¿Dónde te lleva? ¿A qué lugar? ¿Por qué tu cuerpo hace sigue esas conductas cuando ya sabemos que no llevan a ningún lado? ¿Sí? Sí, efectivamente, esto es así. Y a menudo muchas psicosomatizaciones, ¿de acuerdo? Pueden tener la raíz en estas cuestiones que estabas mencionando, Zenaida. Claro, sí, cada vez se ve más, ¿no? Con la ansiedad, por ejemplo, muchas veces se va al médico, se intenta ver si tiene algún origen fisiológico, pero se ve cada vez más y más en el momento que estamos viviendo, como la ansiedad está al orden del día, la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque el cuerpo va acumulando, vamos negando todo lo que nos va pasando y el cuerpo va absorbiendo. Y aunque intentemos tirar para adelante, intentemos tapar con trabajo, con ocio, con alcohol, con otras sustancias, hay algo que necesitamos atender. ¿Sí? Sí, la conexión mente-cuerpo es muy directa. Bueno, no está bien corporalmente,
Muy probablemente sea porque tiene la cuestión un origen en su psiquismo, digamos, ¿no? En su mente. Saber localizar eso, pues bueno, es uno de los trabajos que precisamente muy bien hace Zenaida. Gracias. Entonces, con esta diapositiva o sea, lo que intentamos transmitir es de qué estamos hechos, ¿vale? Nosotros a lo largo de la vida, a partir de las experiencias que vamos viviendo, vamos leyendo y entendiendo que debemos de ser de una forma u otra. ¿Sí? Debemos, pues a lo mejor, luego vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero vamos a ser más cuidadores, más autosuficientes, porque quizás no podemos depender del otro, vamos a reprimir nuestras emociones porque no hay personas alrededor para cogerlas. Entonces, estas son las estrategias de supervivencia, es lo que más o menos podemos ver de nosotros, nuestra forma de funcionar, nuestro lenguaje corporal incluso, ¿no? Más inseguro, más extrovertido, más abierto a los otros, los hábitos también, las creencias, ¿no? Pues yo qué sé, esto se ha de hacer de una forma determinada, ¿no? Yo tengo que ser médico, yo tengo que ser abogado, ¿no? Es todos estos mensajes que vamos cogiendo desde bien pequeñitos que son como nuestro camino, ¿no? Nuestro guión de vida, ¿sí? Entonces, estas estrategias de supervivencia necesitamos identificarlo, porque claro, sí que en un momento dado de nuestra vida nos han podido servir para sobrevivir en el entorno en el que estábamos, el entorno incluso social también me viene, ¿no? Me han hecho bullying, ¿no? Pues todas estas experiencias van a afectar a poder sobrevivir, vamos a necesitar sobrevivir, entonces vamos a hacer lo que sea. Lo que pasa es que llega un punto que esa realidad quizás ahora es diferente, ¿no? Que está muy bien habernos relacionado de esta forma, habiendo priorizado a los otros antes que a mí o habiendo sido autosuficiente. Llega un punto donde esa inercia ya no nos sirve, porque quizás ahora tenemos una pareja con la que podemos intimar o tenemos una familia con la que podemos tener intimidad, podemos dejarnos cuidar al otro, pero en un equilibrio, ¿no? Y esto es importante que cada uno reflexione, luego veremos más ejemplos, pero que reflexionar sobre esta capa exterior. Sería lo consciente, lo que vemos de nosotros. Luego, la siguiente capa tiene que ver con estas heridas de apego y trauma, ¿no? Estas experiencias dolorosas a las que nos hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Pérdidas, maltratos, abandonos, bullying, abusos, ¿no? Cada uno la diferente experiencia, incluso separaciones, ¿no? de nuestros padres, rupturas sentimentales. Entonces, muchas de estas heridas a veces son conscientes, pero muchas otras no son conscientes o no es consciente la forma en que nos ha podido impactar. ¿Vale? Sí, efectivamente, porque muy a menudo vemos, pues bueno, incorrectos, digamos, establecimientos de apego con amistades o con nuevas relaciones sentimentales, etcétera, etcétera, y todo eso puede estar muy influido, pues por ejemplo, por un padre o una madre poco presente, bueno, las mil circunstancias que podríamos mencionar aquí, ¿no? Y que unos u otros hemos tenido que pasar de algún modo o de otro. Claro, eso influye muchísimo en nuestra manera de relacionarnos después con otros adultos o que adoptemos en nuestras relaciones interpersonales una posición de niño, dándole al otro un rol más adulto, etc. Bien, hay muchas posibilidades, por eso es bueno conocerse, autoconocerse, trabajar un poco eso, el autoconocimiento, para saber un poco dónde podemos estar, pues bueno, o ser susceptibles, digamos, de atención en esa cuestión para mejorarnos un poco día a día. Sí, porque a veces llegan a terapia, ¿no? Es como, oh, pero eso cómo me puede afectar a día de hoy, si eso ya ha pasado. Ajá. ¿No? Y no se le da la importancia que tiene. Sí, a menudo decimos, bueno, yo es que soy así, o damos por hecho que el modelo educacional, por ejemplo, dar mucha importancia a la opinión de los demás, etcétera, etcétera,
Yo es que soy así. Bueno, a lo mejor eso esconde efectivamente una baja autoestima que ha estado generada en nuestros primeros años de vida, pues, por ejemplo, por unos padres demasiado exigentes o que estuviesen siempre corrigiéndonos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso influye mucho en nuestra personalidad adulta y a su vez eso puede generar sus consecuencias en la crianza que nosotros establecemos para con nuestros hijos, ¿eh? Lo cual pues bueno, ya como padres doblemente nos suele interesar ese tema. Nos preocupamos a veces más por nuestros hijos que por nosotros mismos, ¿no? Claro, y esto es interesante también lo de identificarse, ¿no? Porque a terapia viene muchas veces, yo soy vago, yo soy tonto, yo no soy capaz, ¿no? Y es como, o sea, ¿qué visión tienes de ti mismo, ¿no? Y obviamente te puedes desidentificar de esto, pero si en casa te han repetido muchas veces que eres un vago, que eres tonto, que no vales para esto, todo eso va calando, ¿no? Y al final la persona se lo va creyendo. Y es muy importante poder tomar conciencia de esos mensajes para poder despegarse de eso. Sí, eso me hace recordar, Zenaida, las muchas veces que los padres comparan a su hijo, ¿bien?, con otros chicos o con otros amigos suyos, etcétera, porque los amigos o los hermanos sacan mejores notas, etcétera, etcétera, y eso, queráis que no, pues hace mucha mella en la autoestima, en la propia seguridad en uno mismo, la autoconfianza y demás. Claro, claro. Entonces, debajo, ¿no? La esperanza o lo que queremos llegar con la psicoterapia, con el coaching, con cualquier acompañamiento de este tipo, es poder trascender estas capas, ¿no? Trascender estas estrategias de supervivencia, entender estas heridas y poder llegar al yo esencial, que es lo que hubiésemos sido si no hubiésemos vivido todo esto. ¿Sí? Si no nos hubiesen ido como, no sé, yo lo veo, ¿no?, como entristeciendo casi, ¿no? Como poniendo todos estos pesos que a veces, bueno, que nos pone la vida. Entonces, sería lo que hay debajo de estas estrategias, de estas heridas, es esencia, ¿no? Ese yo real, profundo, que es lo que queremos que en terapia pueda salir, generando ese espacio de aceptación, decir a la persona, ¿no? Como te acepto en lo que eres, una aceptación incondicional y te acompaño a que te conozcas. Y ser tú, ¿no? Y lo que hay dentro tuya está bien, que es lo que hubiese sido si el entorno hubiese cuidado, ¿no? Los padres hubiesen cuidado esa forma de relacionarse con su hijo o con su hija. Sí, efectivamente, el yo esencial es una de las maneras, digamos, por las que podemos llegar a detectar que, pues bueno, hay un cierto conflicto a menudo, y eso más o menos lo ha podido observar todo aquel que se ha analizado un poco, pues porque muchas veces esas estrategias de supervivencia hacen que atendamos, por ejemplo, pues en exceso a los demás, pero eso nos hace sentir mal porque al final nuestro yo esencial se revela un poco y eso genera un poco de conflicto interno que es importante detectar para, bueno, tratárselo uno y poder superar, digamos, ese conflicto de tal modo que, pues bueno, el yo esencial pueda ir saliendo, como por ejemplo muchas veces cuando se dice, no, tienes que dejar sacar o salir, perdón, a tu niño interior. Bien, bueno, ese niño interior tiene muchísimo de ese yo esencial, ¿de acuerdo? Y es el que nos permite, por un rato, haciendo 4 tonterías frente al espejo, ser nosotros mismos por 5 minutos. ¿Bien? Claro, eso es una gran satisfacción para ese yo esencial, porque se le deja salir y no se le tiene siempre coartado bajo las heridas sufridas, los traumas o las distintas estrategias de supervivencia que hemos ido edificando por encima, como decía Zenaida, en capas, ¿bien? Para poder, digamos, sobrevivir en el mundo en el que nos toque, ¿no? Claro, sí, esto también pasa muchas veces, ¿no? Vemos en terapia como la incongruencia, ¿no? Mi tripómetro, mi brújula interior me está diciendo algo, pero claro, quizás romper con eso, o sea, escuchar realmente lo que hay dentro mía, va a ser muy difícil, porque a lo mejor hay que romper con algo exterior, ¿no? Con una relación de pareja, con una carrera profesional muy importante, ¿no? Con ese prestigio o esa exigencia o ese lugar social quizás que ocupas. Pero claro, la incongruencia realmente
es lo que nos hace enfermar, ¿no? Es lo que llega cuando llegamos a la neurosis, cuando hay esa incongruencia es cuando el cuerpo enferma y la mente también, ¿no? Entonces, para mí, bueno, esta frase es como mi lema, ¿no? Da un punto de apoyo y mover el mundo. Esto es lo que necesitamos que se integre, porque es muy importante dar este punto de apoyo a este niño, a esta niña, para poder ir y volver, ¿no? Y tener esta seguridad y tener este lugar donde se le pueda sostener y donde se pueda tener una mirada limpia y una mirada sobre todo confiando en la tendencia actualizante del niño o la niña, ¿no? Y que si yo le doy estas condiciones que ahora vamos a ver, vamos a dejar salir lo mejor que hay y que quizás no es lo que el padre o la madre quiere que sea, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Las expectativas de un padre o una madre, lo que quiere que su hijo que sea. Bueno, es que ese punto de apoyo es lo que muchas veces nos transmite seguridad y la seguridad es una de las necesidades más básicas del ser humano. Con lo cual, claro, teniendo un punto de apoyo, parece muy bien que utilices esta frase, Zenaida, teniendo un punto de apoyo uno se siente seguro. Si no hay punto de apoyo uno tambalea mucho más fácilmente, ¿no? Y también lo interesante es este punto de apoyo para que luego no lo necesiten, ¿no? Aunque siempre está bien y siempre es importante, pero para poder valerse por sí mismo, ¿no? Confiar en sí mismo sin necesitar la aprobación de un otro, el consejo de un otro. Bueno, ahí también la importancia de la familia, efectivamente, del sentimiento de pertenencia a ese grupo familiar, todas esas cuestiones generan seguridad en el individuo. Entonces, esta primera relación que se establece durante, sobre todo eso, los 3 primeros años de vida, hablamos de apego, ¿no? El apego juega este papel especial, importante, prioritario en la maduración del niño o la niña. ¿Sí? Esta primera relación donde no solamente el niño o la niña va a ir al adulto a buscar que le cuide, ¿no? a ir a por él, sino que el adulto también va a poder ir y va a ir a ese niño a mostrarle su interés y a mostrarle su valía y a mirarle a que se refleje en un espejo, ¿no? Donde se vea bien. Obviamente siempre acorde a las capacidades, pero que sí que le provea de esa confianza. Porque eso va a formar los cableados, ¿no? Del cerebro. Y no es lo mismo tener conexiones donde yo piense que me van a abandonar o que yo no estoy bien como soy, ¿no? Que mi cerebro vaya a leer el mundo de esta forma, que yo tenga la confianza en que quizás no soy bueno en matemáticas, pero soy muy bueno tocando la guitarra y jugando al fútbol, ¿no? O que cada uno está bien como es, ¿sí? Y eso es muy importante poder transmitírselo a un niño o una niña. Entonces, los tipos de apego, que estará bien que reflexionéis al principio como hijos, ¿no? Cómo han sido vuestras relaciones y cómo ahora mismo podéis veros, ¿no? El apego seguro, que sería el ideal, difícil de conseguir al 100%, pero siempre se puede tender. El cuidador es un cuidador sensible, constante, que responde bien a las necesidades del bebé. ¿Sí? Que le puede atender no solamente en la comida, sino también en el balanceo, como decía, la estimulación, el acompañamiento, en el calor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño o la niña va a desarrollar esa confianza en sí mismo y en los otros, va a poder empatizar, va a poder tener relaciones sanas, porque es lo que se le ha enseñado, ¿sí? Es el mundo que se le ha mostrado. Y a partir de ahí, moverse desde ahí, obviamente, se va a traer eso, ¿no? El apego inseguro, ansioso, ambivalente es cuando se da cuando el cuidador no tiene, o sea, su sensibilidad es como incoherente, ¿no? A veces puede estar, pero a veces no. No depende tanto del estado emocional del niño, cómo esté el niño, sino depende más del adulto, de cómo esté. Si el adulto de repente está abierto y accesible, va a poder acoger a su hijo. Si el adulto de repente el niño está triste o le puede abrumar como su emoción, entonces va a rechazarlo. Entonces, esa incoherencia
inconsistencia, impredecibilidad sobre todo, va a provocar que el bebé no sepa muy bien cómo manejarse, incluso que piense que su mamá o su papá están mal por su culpa o que su mundo está mal, ¿sí? Entonces, que la consecuencia, un yo distorsionado, no sé si lo mío está bien o no, yo quiero pero me rechazan, entonces yo no sé si puedo ir o no puedo ir. Entonces, claro, es mucha necesidad porque sí que ha podido sentir, me han querido durante un ratito, lo he podido saborear, pero me han rechazado, entonces quiero eso. Y, y mucho miedo al abandono también, ¿sí? Porque obviamente lo han sentido en algún momento. Y lo que van a hacer es intentar de alguna forma de tener como una hipersensibilidad al otro, ¿no? A si el otro está disponible o no, si el otro me va a querer o no, y hacer todo lo posible para que el otro me quiera. ¿Y vas a decir algo? Sí, perdona, de ahí la mucha importancia que a veces no le damos suficientemente a nuestras conductas como padres, ¿bien? Del niño desde pequeño, igual que nos pasó a nosotros, está aprendiendo en cada minuto, ¿de acuerdo? Con lo cual, esas incoherencias en las conductas, los gritos acompañados después de cariños, todo eso distorsiona mucho porque, como dice Zenaida, no le da coherencia a su entorno, a ese niño. Con lo cual, todo eso genera inseguridades y no saber en cada momento cuál debe ser la respuesta que él debe dar, ¿de acuerdo? Entonces eso genera ansiedad, efectivamente, miedos, etcétera, etcétera. De ahí que, repito, sea muy importante que nuestra conducta sea lo más coherente posible. El tener una vida coherente ha sido ya tratado muchísimo por la filosofía desde hace muchos siglos, ¿bien? Pero efectivamente no nos damos cuenta suficientemente de cuán importante es tener una vida coherente que nos permita unas conductas coherentes con nuestros valores y con nuestras opiniones. Obviamente no podemos decirle al niño unas cosas cuando él ve que después hacemos otras. No hay coherencia entre valores, opiniones y actos. Lógicamente el niño lee cosas distorsionadas en esa realidad. Sí, por eso es importante también los ratos especiales, ¿no? La presencia, porque a veces, y ahora teletrabajando, hay mucha dificultad. Es como estoy, pero no puedo estar, estoy estresado, lo pago contigo, ¿no? Y quizás no tiene nada que ver, entonces todo esto, los niños son muy buenos percibiendo, muy malos interpretando. Entonces todos lo van a leer con que hay algo malo en él, que es su culpa. Y de hecho lo vemos en terapia, ¿no? Como de repente de adultos han leído una realidad que no tenía nada que ver con ellos, pero que se la han hecho suya y que ha tenido un coste muy alto en su vida, porque se han sentido que no son suficientes o que no merecen ser queridos. Y esto se ve mucho en las relaciones de pareja también, ¿no? Como por ejemplo, el ansioso, ¿no? Tiene esta demanda excesiva, necesidad de que le demuestren todo el rato que le quieren, los mensajes, ¿no? Si no, de repente la persona no escribe, hay como mucha angustia porque ya la persona ya no quiere, ¿no? Ya no está ahí para ella. Distorsionan mucho la realidad, tanto suya como de los otros. Y una de las cosas que mencionas ahí en el PowerPoint de la complacencia, bien, muchas veces esas inseguridades hacen niños y niñas jóvenes que en definitiva están permanentemente pretendiendo complacer, ¿de acuerdo? Y con eso debemos ir con mucho cuidado si vemos o detectamos que les ocurre a nuestros hijos, ¿bien? La complacencia de los demás al final no deja de ser una, digamos, casi anulación de nuestra propia personalidad. Bien, es decir, siempre nos dejamos en segundo plano para complacer al otro. Eso no es psicológicamente muy sano. Y luego estaría el apego inseguro evitativo, que el cuidador, como es, el cuidador ya seguramente ha tenido un cuidador también con dificultades, ha vivido experiencias muy dolorosas, por supuesto, ¿no? Pero tiene dificultad para verse por dentro, ¿no? Su mundo emocional es vacío, ve el mundo más en hacer, en lo material, pero no ve sus emociones, no contacta con los que le sucede. Por lo tanto, hay una falta de sensibilidad, no puede verse ni a sí mismo ni ver a los otros, ¿no? La mentalización es, yo me siento así, tú te sientes así, poder hacer despegar esto para no
que lo mío no se mezcle con lo del otro. No responden a las necesidades de su hijo, es que no ve el mundo emocional, o se lo niega el mundo emocional de su hijo o de su hija. ¿No? Es como, lo tuyo no está bien, ¿cómo vas a llorar por eso? Eso no es importante. Y claro, eso, fijaos, ¿no? ¿Cómo puede llegarle a un niño? Donde que para él que le hayan quitado la pelota es lo más importante del mundo. O que le haya, bueno, ahora, ¿no? Que hay mucho más con las redes sociales, ¿no? Que no tenga likes, ¿no? Para la persona, pues, para el niño o la niña puede ser importante más allá, ¿no? Pero acoger eso les cuesta mucho, es como que no pueden ver que el otro se puede sentir de una forma u otra. Entonces, ¿qué aprende el niño o la niña? Pues que no hay emociones, ¿no? Nadie le ha reflejado que si estaba triste, si estaba contento, nadie le ha ayudado a gestionar, a darse cuenta de qué siente. Entonces, igual, aprende ve el mundo desde lo material también, no desde lo emocional. Y tiene un mundo interno muy pobre, baja tolerancia a la frustración, porque claro, le van pasando quizás cosas, pero como no va pudiendo verse ni gestionarlas, ni hacer nada con ello, de repente explotan, ¿no? Y encima hay un castigo a esa conducta, porque no se le acompaña en lo que le está pasando. Y también pasa, ¿no? Que el inseguro evitativo en las relaciones de pareja de adultos, claro, es mucha dificultad para la intimidad, para relacionarse con los otros, para dejarse querer, ¿no? Y querer también. Aquí sí quisiera mencionar que en la juventud de hoy en día, digo, para que, ya que nuestra audiencia son sobre todo padres y madres, que se observe siempre esa baja tolerancia a la frustración como un síntoma importante a tener en cuenta y que puede ser motivo como para que nuestro hijo o hija sea atendido por un profesional. Bien, la baja tolerancia a la frustración da mucha muestra de posibles problemas, ¿no? A lo mejor ocasionados por los propios padres. Cuidado, hay que estar siempre abierto a eso. Claro. Entonces, como decía, ¿no? Este apego va a hacer que nos veamos a nosotros mismos, ¿no? La visión va a desarrollar, o sea, cómo vamos a vernos a nosotros mismos, si nos vamos a ver como buenos, queridos, capaces, valiosos, o si quizás nos vamos a ver como malos, como torpes, como pobrecitos, ¿no? Como no merecedores, como no soy capaz, ¿no? No. Entonces, fijaos, o sea, cómo condiciona, ¿no? Que yo tengo padres en terapia que me dicen, Tenaira, pero wow, ¿cómo no lo he visto esto antes, no? Porque he hecho tanto daño sin quererlo, ¿no? Y trabajar con esa culpa, porque desde la inconsciencia totalmente, pero es que si por ejemplo, ¿no? Mucha exigencia de los padres, eso un niño lo recibe como nunca es suficiente, como que nunca llego a tu exigencia, no voy a llegar a lo que me pides. Y no puede ver que el padre le está exigiendo mucho, lo podrán ver de adultos, pero hasta que se puedan dar cuenta de eso, la insatisfacción y el cómo se va a relacionar desde ahí con sus compañeros, con sus iguales, en clase, ¿no? Pues no se va a esforzar, ¿no? Va a decir, pues es que no valgo, o va a decir que no y va a tirar de exigencia también, ¿no? Se va a hacer la exigencia suya. Insatisfacción, Zenaida, y además en muchos casos, digamos, mala vida en el sentido de que esos hijos están permanentemente queriendo cumplir con las expectativas de los padres, con lo cual nunca es suficiente, están en lo permanente, tengo que, y tengo que, y tengo que, y eso, pues bueno, todos tenemos que obviamente nuestras obligaciones, nuestras cosas, pero la exageración en eso puede llevarles a la consulta del psicólogo. Claro. Entonces, pues eso, ¿no? La visión de sí mismo, la visión del otro también, si el otro pues es accesible, sensible, confiable, predecible también, ¿no? Lo que veíamos del apego ansioso, o si no, también pueden ver que los otros no son accesibles, no son sensibles, que son hostiles, peligrosos,
impredecibles, ¿no? Entonces, claro, también pasa, ¿no? El patrón. Yo me voy relacionando con un tipo de personas porque es lo conocido para mí. Eso es lo que mi sistema nervioso se siente cómodo, mi cerebro se siente cómodo, con el alto coste que tiene, por supuesto. ¿No? Incluso personas que siempre se rodean de aquellos que pueden tener algo que envidiarles, porque eso les sitúa en una situación de poder, en el grupo de amistades, y bueno, y en definitiva eso no es más que una manera de suplir todos esos años de infancia y juventud en los que recibieron el mensaje de que nunca hacían suficiente, de que no eran los mejores, de que siempre había otro mejor, ¿verdad? Y bueno, como digo, en nuestro día a día se ven muchos casos de estos, no solo en nosotros mismos a lo mejor, sino incluso en personas, amistades o familiares que tenemos alrededor, y es fácilmente detectable. Wow, ¿no? Es como vamos profundizando y vemos eso, la importancia de estos mensajes, ¿no? Porque van a ver el mundo de esta forma, si es seguro, si puedo ir tranquilo, si no, con todo lo que pueda pasar después, por supuesto, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero, pero es un poco, al final es, ¿puedo ser yo? ¿No? ¿Está bien ser yo? O no, ¿no? Como ese planteamiento, el decir, puedo ser yo, estoy bien como soy y habrá gente que quizás no le guste, por supuesto, o no, o tengo que estar adaptándome a los otros o esforzándome para agradar y tener esa mirada para ser alguien, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, el focalizarse en el trabajo. Muchas personas se desarrollan en lo profesional porque en su autoestima personal están muy dañadas, ¿no? Y se focalizan mucho en lo profesional. Entonces, vemos que estas estrategias de supervivencia de las que antes íbamos hablando, puede ser esto, ¿no? Como veíamos, la complacencia, ¿sí? Me adapto a los otros, intento agradar a todo el mundo, la autosuficiencia también, o el aislamiento, ¿no? Yo no he aprendido a no depender, ¿no? A no han estado por mí, no hay nadie para mí, voy tirando y yo puedo con todo porque he aprendido pues eso, a no confiar en los demás, con el alto coste que tiene, ¿no? Esto es lo que viene, por eso se viene a terapia, ¿no? Con la soledad tan grande. Y muchas veces, disculpa, Zenaida, digo, por volver un momento al punto de la complacencia, eso lo que hace es enmascarar una autoestima baja, siempre esa persona se deja en segundo lugar para que sea el otro el que pase por delante, al igual que, por ejemplo, con la autosuficiencia, muy a menudo esa autosuficiencia y ese aislamiento, bueno, es una carcasa para esconder otras cosas, como también pueda ser una baja autoestima, por ejemplo. Sí, no, por supuesto. O sea, pensamos que, sabemos que estas estrategias se ponen para defender dolor, para defender la fragilidad, baja autoestima y para haber, pues, tenido algún tipo de cariño, aunque fuese cuidando a los otros, ¿no? Si yo cuido al otro, pues voy a tener una relación. Yo no estoy en esa relación, ¿no? Yo estoy subvencionando esa relación, pero voy a tener una relación. Igual con el priorizar, ¿no? O sea, lo que decía ahora, cuidar. Priorizo a los otros para eso, ¿no? Para que no me abandonen, ¿sí? Yo voy a, pues eso, subvencionar una relación por encima de todo. Y esto, claro, tiene luego, ¿no? Es que todo esto lo voy viendo de adultos, ¿no? Como trabajo con niños y con adultos, veo wow, ahora de repente me di cuenta que me empiezo a priorizar a mí mismo, a mí misma, y claro que muchas personas caen, ¿no? Del entorno. Porque realmente no estaban para ti, estaban porque se apoyaban en ti, ¿no? Tú les cuidabas, te preocupabas, estabas por ellas, pero ¿y lo tuyo? ¿No? Lo tuyo no le importaba en esa relación.
Sí, mencionar también, de todos modos, ya has puesto el aislamiento. El aislamiento muchas veces de los jóvenes también es un dato, un síntoma a tener en cuenta. Muy a menudo ese aislamiento es una manera de no tener que entrar y por ende perder la batalla de la comparación diaria con sus pares. Y estamos encontrándonos muchos jóvenes con ciertas dificultades de relación, ciertas dificultades a la hora de tener amistades, etcétera, y que se van aislando. Muchas veces ese aislamiento puede ser también por esto que mencionamos, ¿no? Porque si yo no estoy seguro de mí mismo, mi yo esencial, ese que decíamos, no se siente suficientemente protegido, suficientemente cómodo por la crianza recibida, es fácil que me aísle para no tener que verme en situaciones en las que pierdo siempre en la comparativa con otros porque siempre veo a los demás mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, continuamos ahora por la estrategia de la exigencia, que tiene que ver también, bueno, puede relacionarse con la autosuficiencia, pero es desde el entender que uno no es suficiente, entonces voy a hacer todo lo posible por tener esa mirada, por pertenecer, por llegar a ser aquello que quieren que sea. Y bueno, viene también de padres muy exigentes o experiencias donde uno no se ha sentido valorado. Por ejemplo, también, pues si de pequeño he tenido una enfermedad o algo que me ha limitado y que no me ha hecho ser como los otros son, o no he podido pertenecer a los otros, voy a hacer todo lo posible por acercarme a eso que yo quiero ser. ¿Vale? Por supuesto, es una estrategia súper, súper, súper útil a un punto de la vida, ¿no? Porque luego ya cuando uno consigue, o sea, porque si no es ilimitado, ¿no? Y es una exigencia, es un camino sin fin. Entonces, cuando uno consigue lo que a lo mejor quiere, luego vas a querer otra cosa, ¿no? Porque realmente hay algo de base que no está bien, ¿no? No se siente bien. Y por otro lado, sí añadir, Zenaida, que la autoexigencia, normalmente las personas que acaban siendo muy autoexigentes, trasladan esa autoexigencia en exigencia hacia los demás, ¿de acuerdo? En necesidades de control de los hijos, etcétera, todas estas cuestiones que no solo pueden ser muy negativas para uno, sino para los que les rodean, ¿no? Claro, agotador para uno y para los otros, claro. No. Que también con el control, ¿no? Si yo de repente me he sentido amenazada o ha ocurrido algo de repente en mi vida, inesperado, yo voy a tratar de controlar todo para sentirme bien. Agotador también, por supuesto, ¿no? Porque es imposible. Agotador y engañoso porque creo que el exceso de la palabra control en nuestra vida es bastante nocivo. Aparte de ser un poco engaño, ¿no? Hay que preguntarse a veces si realmente tenemos control en nuestra vida, ¿vale? Creo que no. Mantenerse en el autoengaño de que uno está controlando su vida parece poco edificante. De hecho, con la pandemia ha aumentado mucho, ¿no? Por esta necesidad de controlar algo cuando no controlo nada de lo que sucede. La evasión o desconexión, los niños lo reconocen, ¿no? Como estar en la luna, es esa necesidad de desconectarse de nuestro mundo interno, de nuestras emociones para poder sobrevivir y bueno, pues es tan insoportable lo que sentimos que necesitamos desconectarnos de lo que nos sucede. Y muchas veces eso en los jóvenes, en nuestros hijos, lo vemos en la desmotivación por todo, esas expresiones muchas veces de los padres aquí en consulta, nos dicen, bueno, es que no está interesado por nada, etcétera, parece que está en una permanente desconexión, como que vive por libre, ¿no? Bien, probablemente es esto a lo que estamos haciendo referencia ahora, ¿no? Una necesidad de evadirse de una realidad que no le gusta. Sí, y que obviamente es súper útil en momentos de nuestra vida, ¿no? Porque hay una situación que nos abruma mucho, o porque no tenemos personas a nuestro alrededor que puedan acompañarnos en lo que nos está pasando. Pero claro, luego pasa que de mayores, obviamente muchas enfermedades también, ¿no? Porque el cuerpo va sintiendo y van sucediendo una serie de cosas que no vamos atendiendo y llega un punto en el que no se siente nada, ni placer,
ni dolor, ¿no? Es como ni otras sensaciones. Pensemos por otro lado también que la conducta de evasión al final denota que ese hijo o hija no tiene herramientas para afrontar determinadas cuestiones de su vida y eso es conveniente tratarlo. Claro, bueno, todas, ¿no? O sea, todas estas es como estrategia para poder afrontar lo que sucede, porque no pueden hacerlo de otra forma, ¿no? Que eso es una parte de lo que hay que entender. Muchas veces de mayor, ¿no? Como pueden culpabilizarse por haber puesto en marcha estas estrategias, como por ejemplo también luego la de llamar la atención, la de imponerse, ¿no? O tener poder o ser agresivos, porque realmente si es que no pueden hacerlo de otra forma, es que lo que han podido hacer. Efectivamente. Entonces, bueno, llamar la atención también es súper común. De hecho, muchas veces perdón, se llega a consulta por las personas, los niños o niñas que llaman la atención, adolescentes que llaman la atención, pero no vienen los que pasan desapercibidos, ¿no? Que también es muy importante, ¿sí? Porque el llamar la atención obviamente se va a hacer pues, para tener la atención, porque uno se siente que no le están atendiendo o que no es querido. ¿Sí? Pero es tan importante como por un lado como estar atentos también de los casos de los niños que pasan desapercibidos, que es como un si todo fuese bien, ¿sí? Porque también puede pasar, puede estar pasándolo mal. Y luego poder imponerse, ¿no? A veces se habla de los niños tiranos, ¿sí? También es su forma de pertenecer o de encontrar su lugar. Efectivamente. La regresión, conductas regresivas para poder volver, ¿no? A ese estado más infantil, a ese cariño, como que el cuerpo vuelve a ese estado de cuando eran más pequeños porque necesitan esos cuidados. Entonces es una forma de llamar esa atención. Y la proyección también es poner en los otros todo lo que me pasa, culpabilizo a los otros porque no puedo atender lo mío, porque no puedo responsabilizarme de lo que me está pasando. Entonces culpo a los otros de todos mis males. Y mentir o manipular también. A veces pasa que es una forma, cuando son padres muy exigentes o padres que te regañan por todo, que desconfían en ti en todo, llega un momento en que dices, o sea, o miento, ¿no? O es que no aguanto más, no puedo sostener más castigos. O Bueno, más rechazo. la mentira no deja de ser una estrategia de supervivencia puramente dicha, es decir, ante la mucha exigencia o un carácter excesivamente autoritario de los padres, pues bueno, la mentira es una vía de escape, de acuerdo, que muchas veces se utiliza. Y la manipulación también incluso con emociones, ¿no? Pues niños que utilizan la tristeza o el convertirse más en víctimas, pues para poder tener mirada, pertenecer, ¿no? Que haya alguien a su lado. Entonces, bueno, estas estrategias de supervivencia son súper importantes y hay que darle un valor totalmente, bueno, o sea, mucho, 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 muy grande. Lo que sí es eso, necesitamos ver hasta qué punto ya no son útiles y podemos, obviamente, dar recursos al niño, a la niña, al adolescente o al adulto, que muchas veces sigue utilizándolo para tener como otras herramientas para estar en la vida. Y entonces, para mí es entender el iceberg, a mí me ayuda mucho a comprender y a explicar tanto a los más pequeños como a los más mayores la conducta o la sintomatología, o sea, la ansiedad, la depresión, las autolesiones que ahora se está viendo muchísimo, muchísimo, sobre todo en adolescentes y en adultos también. El uso de la tecnología en exceso, consumo de otras sustancias, todo eso, problemas de alimentación también que están habiendo muchos, todo eso es lo que vemos, es lo aparente, es lo que no funciona, sí que vemos, pero lo que queremos saber es qué hay en el fondo, qué está sucediendo para que eso se dé así, qué necesidades no están cubiertas, qué emociones hay, qué pensamientos, cómo se ven, como hemos visto hasta ahora, cómo se ven a sí mismos, el valor que tienen, qué sensaciones corporales. Todo eso necesitamos ponerle mucha atención para poder deshacer la sintomatología, que será como consecuencia de atender lo que hay en el fondo. ¿Sí? Atender esas heridas, esas relaciones, el que ha pasado para que eso se esté dando. Porque obviamente nadie elige la depresión, nadie elige la ansiedad, nadie elige la autolesión. Eso se hace como consecuencia para calmar un malestar interno. El sistema hace lo que puede para sobrevivir a eso que siente. Bien, efectivamente.
Entonces, castigar no es castigar como tradicionalmente se entiende, simplemente es que, o sea, yo quería referirme a que cuando, por ejemplo, ¿no? Un niño que es agresivo, que rompe algo, que miente, todo esto, que es conducta, en vez de querer, pues eso, hacerle sentir mal por ello, necesitamos entender qué hay en el fondo y que no solamente es eso, como veíamos hasta ahora, ¿no? No solamente es que es un niño malo, claro que no es un niño malo, ¿qué le pasa para que esté haciendo eso? Claro que no es un adolescente eh, alguna frase que te digan, ahora no me viene ninguna, ¿no? Pero bueno, como todo como recriminan, ¿no? A los adolescentes que son Bueno, que son agradecidos, altivos, claro. a veces, con determinadas, bueno, pues conductas desafiantes, etcétera. Pues es entender por qué lo hacen, ¿no? Pues para pertenecer, para hacerse los guays, para entretenerse porque están aburridos, porque no les gusta, ¿no? Lo metes en bachillerato porque hay que hacer bachillerato y de repente pues se escaquean de hacer bachillerato. Pues claro, ¿qué está pasando? Es que te está diciendo que algo sucede, ¿no? Para que no quiera hacer eso. Pero si se pasa por alto, acabará como acaba, ¿no? Que luego viene todo el fracaso escolar que muchas veces vemos. Entonces, Pensemos ahí, a tenor de esta diapositiva, Zenaida, que efectivamente hay que tener en cuenta que el síntoma en sí no es el problema muchas veces, ¿de acuerdo? Es decir, la etiología, la causa de ese síntoma está en otra cuestión. ¿Ven? Y ahí es por lo que, pues bueno, los profesionales ayudan o ayudamos a localizar cuál es la raíz de ese problema y dónde está, con independencia de que el síntoma sea uno u otro, ¿no? por eso, ¿no? Y tenía apuntado que es como en la necesidad es muy importante poner foco, ¿no? El que me miren, que me quieran pertenecer, que me tengan en cuenta, que me reconozcan. Necesitan mucho reconocimiento, aunque sea una cosita bien, ¿no? Pero si de repente todo lo hacen mal, ¿no? Desde que entran por la puerta, claro que lo harán mal, todo. Y se alejarán y se distanciarán y vendrá rabia, ¿no? Y irá subiendo todo. Sí, efectivamente el refuerzo positivo, el reconocimiento, como queramos llamarle, pues lógicamente fomenta la repetición de la conducta cuando esta es positiva y hay que estar ahí. Muchas veces los padres se pierden en regalos y en grandes, digamos, devoluciones a los hijos, cuando muchas veces un abrazo, un golpecito en la espalda reconociéndoles lo que han conseguido, lo que han hecho, etcétera, es mucho más que el mejor de los regalos. Entonces, bueno, por ello ¿qué queremos, ¿no? Pues cubrir obviamente estas necesidades básicas que a veces los padres, ¿no? Que entiendan, ¿no? Pero si yo te doy de comer, si yo te doy, claro, obviamente eso es vital para sobrevivir, pero luego está el amor, la validación, la atención, la seguridad, ¿sí? También con la pandemia se ha visto con tantas muertes, ¿no? Hospital, enfermedad, ha habido mucha sensación de inseguridad por parte de los niños, ¿no? De mucho miedo de que se mueran sus padres, cuando de repente han teletrabajado, lo han tenido en casa bien, pero luego al marchar ha sido mucha angustia, ¿no? De si volverán a verles o no. Y esto ha sido demanda de consulta muy habitual. Cuando empiezas a proveer de esa seguridad, de esa anticipación de, oye, ¿no? Hoy va a pasar esto, lo otro, de una notita en la mochila, ¿no? Empiezas a poner atención en eso, el niño se va calmando, por supuesto. Aquí quisiera hacer mención a esta última nota que has añadido, Zenaida, de normas y límites. Pensemos que las normas y límites son necesarios, es decir, no por dejarles hacer lo que quieran, eso va a ser necesariamente bueno para su personalidad. Normalmente el niño y el adolescente posteriormente necesitan unas normas y unas pautas, unos parámetros donde saber que pueden moverse. Que no tengan que ser excesivamente rígidos, estamos de acuerdo, pero la ausencia de normas y límites generalmente conlleva problemas. De hecho, lo piden, ¿no? En terapia piden
por favor, que mis padres me pongan límites, que claro, que un padre teme, ¿no? Poner un límite por el rechazo de su hijo en muchas ocasiones, ¿no? Y los niños lo piden a gritos, claro que sí. Bueno, y de unos años para acá se ha creído que al niño hay que dejarle hacer siempre lo que quiera y eso no necesariamente es así, ¿no? Mm. Entonces, bueno, la pertenencia también, súper importante, pertenecer a grupos, sentirse pues sentido, acompañado, reconocimiento, normas y límites. Perdóname, me he avanzado, Zenaida, Nada, pero... nada. Entonces, es importante, esta diapositiva yo la pongo porque como padres necesitamos, o sea, es muy importante recalcar que necesitáis primero cuidaros a vosotros, ¿sí? Escucharos, trabajaros para poder estar por vuestros hijos, ¿sí? A mí lo del avión siempre me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? Si tú no te pones la mascarilla como padre, si tú no estás bien, no vas a poder estar por tu hijo, obviamente, ¿no? Y a veces se olvida y es como antes decías, ¿no? Muchas veces los padres no pensamos, ya nosotros pensamos solo en nuestro hijo, pero es que es un acto es un ejemplo el que tú puedas estar bien, que te cuides y que te priorices en ocasiones para poder también estar para tu hijo. Y que si los padres no están bien, el niño no va a estar bien. Es decir, si los padres no se ponen primero la mascarilla, difícilmente podrán llegar a ponérsela al niño. Y Es también, ¿no? ¿Eh? muy buen ejemplo el de la mascarilla. Y también, pues esto, ¿no? El trabajo con vuestro niño o vuestra niña interior o tomar conciencia de eso, tanto eh, incluso, ¿no? En la conexión con vuestro adolescente para poder conectar con vuestros hijos adolescentes, ¿no? Porque a veces se olvida o uno se coloca desde un lugar que marca mucha distancia. Y eso a ellos, wow, ¿no? Es como ni tan cerca ni tan lejos, ¿no? Entonces, algunas herramientas que proponemos es la conexión antes de corrección, ¿sí? Necesitamos conectar con el otro para poder corregir. Si yo voy al otro, pues lo has hecho mal, porque ahí el otro obviamente no va a escuchar. Si conectas, si le explicas, si puedes llegar un poco a la profundidad de qué ha pasado, obviamente también siempre poniendo el límite, ¿no? Pero esa conexión es muy importante para que el otro no solamente vea límites, sino que vea cercanía y límites desde el cuidado, esto es bueno para ti. La estructura también es muy importante, ¿sí? El anticipar los ratos especiales, el anticipar qué vais a hacer, organizar cosas juntos, ¿no? Darle a ellos también, darle a ellos tareas de casa, aunque parezca que no es importante porque de alguna forma pertenecen. Algunos padres dirán, pero bueno, quizás es tarde, ¿no? Porque ahora no quieren hacer nada, pero si se coge a tiempo y se va integrando en el compartir, ¿no? Es muy importante tener también horarios de, pues toca esto, ¿no? Y pueden los niños ir viendo las tareas que tienen que hacer. Está muy bien. Aquí me gustaría sí, añadir, Zenaida, y muchas veces para no llegar a eso que dices y que oímos muchas veces en consulta, de, bueno, ahora ya es tarde, ¿bien? O es que ya no hace nada en casa, no ayuda. Bueno, una cuestión en la que los padres deberían poner la lupa o cierto acento es en sí mismos para darse cuenta de cómo va siendo el crecimiento de su hijo y poder ir atribuyendo paulatinamente aquellas bueno, responsabilidades, primero si queréis al ser pequeños en minúscula, pero después eso tiene que ir pasando a lo mejor ya a mayúsculas, responsabilidades, digo, que puedan ir acometiendo. ¿Bien? Es decir, un niño, supongamos, de 10 años está perfectamente capacitado para elegirse la ropa, no hace falta que el padre o la madre le elija la ropa para ponérsela encima de la cama y con ello significa que es lo que tiene que ponerse. No es tan fácil como dar una guía de combinación de colores y decir, a partir de hoy yo ya no te pongo la ropa encima de la cama. ¿Ven? Bueno, son 10 años, pero ya asume una cierta responsabilidad en cómo salir de casa vestido. Uh-huh.
Esas cosas normalmente ayudan y muchas veces somos los padres los que por rapidez, por prisas, por yo lo haré mejor que el niño seguro, etcétera, etcétera, lo hacemos nosotros. No, 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 hay que ir, ellos tienen que ir asumiendo aquellas cosas que pueden hacer y de ahí generamos, digamos, una conciencia hacia la propia responsabilidad de sus cosas, de los quehaceres en una comunidad que se llama familia y casa, etcétera. Sí. Sí, también el que son capaces, ¿no? Y que pueden ser autónomos, que vayan aprendiendo que son, sí, que pueden hacerlo. El ayudarles a conocerse también es muy importante, ¿no? El preguntarles, reflejarles cómo pueden hacer ciertas cosas, pero no desde la crítica, sino desde lo constructivo, ¿no? Eh, cómo se relacionan con los otros. Todo eso va a ser muy importante porque les va a ayudar, pues, a darse cuenta que a veces, pues, hay cosas que pueden trabajar, hay cosas que pueden, incluso, ¿no? Pues, oye, creo que te puedes sentir así. Les va a ayudar porque es que están aprendiendo a verse, ¿no? Bueno, y aparte ese es un campo, el del autoconocimiento, y precisamente aquí trabajamos mucho en la consulta, Zenaida y yo y los demás psicólogos y psicólogas, al respecto de eso, de facilitarles el autoconocimiento, de que sepan ponerse delante de un espejo para reconocerse, para aprender a trabajarse, a aprender a investigarse, etcétera, porque muchas veces, pues bueno, las conductas no tienen un motivo claro y a veces pues el estar mejor entrenados en autoconocimiento es la clave para muchas soluciones. Total, sí, cada vez se incorpora más en las escuelas, ¿no? Y eso es un avance muy bueno porque, claro, de cara a ser adultos facilita mucho. Y bueno, como decía, la amabilidad y la firmeza y también nunca y siempre a mí me gusta ponerlo porque nunca haces bien esto, nunca pones esto, nunca, siempre lo hacen mal y es muy importante el poder decir, esto lo has hecho mal, ¿cómo lo puedes hacer mejor? ¿No? Y hacer propuestas de mejora. Incluso y distinguirlo de todo aquello también que hacen bien. ¿Ven? Es decir, no dar por hecho que lo que hacen bien no hay que reconocerlo, porque es lo que tenía que ser. No, no, oiga, si lo ha hecho bien, démosle el reconocimiento al menos de que nos hemos dado cuenta de su esfuerzo por hacerlo bien en esta ocasión y que así sí, ¿de acuerdo? Para que la conducta se repita y se extienda a otros campos de su vida. Por supuesto, sí, sí, el refuerzo, siempre el refuerzo um, eh, les va a ayudar a fortalecer su autoestima y a verse en lo que sí pueden ser buenos, ¿no? También. Y por último, las opciones limitadas, porque a veces, ¿no? Necesitan algo de poder o de sentir que también son importantes, ¿no? Entonces, dar opciones limitadas de ¿qué te apetece? ¿Esto o esto? Ya le estamos ayudando a tomar a desarrollar la capacidad de tomar decisiones y le estamos dando ese lugar especial, ¿no? Ese poder dentro de el yo elijo, ¿no? Yo te hago estas propuestas, pero tú estás decidiendo también entre lo que quieres. Vale. Efectivamente. Y bueno, muchísimas cosas más. También en cada caso podríamos hacer un desplegable y bueno, ya seguiremos haciendo alguna presentación más para poder acompañar. Y bueno, a mí me gusta terminar con esta frase que tanto como psicólogos, como padres, como profesores, como, bueno, en toda relación casi de ayuda, ¿no? Con hijos, hijas o con adultos, no puedo darte nada que no tenga sus orígenes dentro de ti mismo, no puedo abrir ninguna galería de arte más que la tuya, puede ayudarte a hacer visible tu propio mundo, eso es todo. ¿Vale? Es un poco linkándolo con todo lo que hemos visto y sobre todo con ese yo esencial. Tratar pues de descubrir ese tesoro, ¿no? Que cada uno tiene en su interior y y que necesita de esa confianza en que lo que hay dentro está bien y que no necesitamos hacerlo a nuestra forma, ¿no? No darle la forma que queremos o que la sociedad quiere muchas veces, sino que cada vez afortunadamente pues eso, ¿no? Hay una creencia, una tendencia a,
a confiar en esta tendencia actualizante y esta esencia de cada uno. Y bueno, ha sido un placer compartir. Toni, gracias por tu acompañamiento. No, al contrario, gracias a ti, una excelente presentación. Espero que a todo el mundo le haya gustado. Ha sido, bueno, una sucinta introducción a muchos temas que competen a la crianza, a la manera en que educamos a nuestros hijos y a los posibles problemas que a menudo vemos en nuestros hijos, sobre todo ya en la adolescencia. Y repito, esperar simplemente que os haya gustado a todos y os emplazamos al siguiente vídeo donde sacaremos algún otro tema de interés, algún otro tema de interés. Muchas gracias. Gracias a todos. La adolescencia, esa gran desconocida. Todos hemos pasado por ella, pero la hemos olvidado. Hasta que de repente se nos presenta de vuelta en casa en forma de hijo o hija adolescente. No presta atención, prefiere el móvil o cualquier pantalla. No hace nada productivo. La posibilidad de que deje los estudios es la amenaza fantasma. No sabe qué hacer con su vida y rechaza cualquier norma. Quizás está empezando con malos hábitos o adicciones. La única ayuda posible es la de un profesional experto en adolescentes. El programa de Toni Bassols, Alcanza tus metas, es la respuesta. Un método de éxito único y contrastado que utiliza los fundamentos del coaching y de la psicología. Los adolescentes aprenden a conocerse, gestionan sus emociones y potencian su autoestima. Ayudamos a descubrir su potencial. Si identifican sus límites, pueden asumir responsabilidades, resolver conflictos y mejorar sus relaciones interpersonales. Conseguimos fortalecer su sistema de valores. Ante un futuro incierto, la formación de tu hijo va a ser clave. Ayúdale a ponerse en marcha. Si quieres recuperar su mejor versión, contacta con Toni Bassols. Trabajamos en el futuro de tu hijo.